Buenos días, alegría. Buenos ¿Hoy qué día es, Guido? Muy buenos días. Buenos Hoy es días. martes 27 de octubre del año 2020, año de del inicio de la pandemia. Yo necesito saber si ustedes vieron la publicación No, pero no de sea seria. Contraloría. Sea seria. La publicación de la Contraloría. O sea, finalmente el Contralor publicó la planilla 172. El detalle es que lo hizo sin funciones. ¿Y las funciones dónde están? O sea, que no hizo nada. Nada, exacto. O sea, digo, ya basta de que se estén burlando de nosotros. ¿Ah? De verdad que es una Sí. burla abierta. Yo no sé hasta dónde van a estirar Sí. la paciencia ciudadana. Sí. Es más, hay un video con una locución. O sea, yo no entiendo esto. Pongan la planilla y ya. Si se va a publicar la planilla, se publica la planilla. Sean serios. Y la sensación que deja es nuevamente de justificación de lo injustificable, porque en la alocución se pretende decir que la Contraloría conoce los trabajos que están siendo o los servicios que están siendo prestados para justificar el pago de esos emolumentos que reciben quienes están en esa planilla. Y eso realmente no se sabe hasta que no se termine la auditoría. Entonces es nuevamente poner la carreta delante de los bueyes. Esperemos pues que no vaya a tener que el Contralor Solís volver a recordar el consejo de la abuelita. Sí, Consejo de la abuelita como que se lo olvidó. Lo dijo y se lo volvió a olvidar. el consejo de la abuelita, ¿no? De verdad que yo no entiendo porque lo bueno lo hacen mal y lo malo Sí, lo hacen bien. Yo creo que, y yo no entiendo por qué ocultar. Bueno, pues que se publique cuál es el problema. Que se Bueno, publique. porque si se ya. publica hay problemas. No, por el contrario. Ah, Por el contrario. O sea, la idea de publicar es que haya transparencia, ¿no? Claro, y pero es el que deber cuando- ciudadano de presentar la denuncia correspondiente y demás. O sea, ya. Es bueno. evidente que si no lo publican es porque no lo pueden Pero publicar. es que crea más suspicacia lo que están haciendo. O sea, es peor. Sí. Es peor. Eso es como tratar de sacar la pata metiéndola hasta el Claro. fondo. O sea, es ¿No? peor. Para eso, Que para que agarre fuerza. cualquier tipo de duda se soluciona publicando completamente la planilla. Que además es una obligación de ley. Exacto. Sí, o sea, no nos está haciendo un favor. No es una concesión graciosa ni nada, es una obligación legal establecida en la ley. Y no entiendo por de qué no lo transparencia. hacen. Si total, las planillas de los funcionarios públicos están en la web. Todo el mundo puede saber cuánto gana esto, el que está en planilla permanente. Así debe ser con todo. De verdad que no hay una explicación lógica para la decisión que han tomado con relación a esta planilla, más allá de perjudicar. Y eso es lo que deben ver los propios diputados. Este tipo de decisiones, no el contrato que quieren hacer con estas empresas internacionales para que le asesoren en comunicación de la Asamblea. Son este tipo de acciones las que deben tomar para ir mejorando la credibilidad de este órgano del Estado. Ahí es donde está el problema. Esto lo ejemplifica. Y el Contralor, más que un favor, está yendo y perjudicando esa buena credibilidad que necesita la Asamblea de Diputados. Bueno, entre más ocultan, más lo hacen a uno pensar que hay algo que quieren ocultar. Realmente, Claro. ¿no? Mira, ayer, cambiando de tema, ayer me llamaron del MIBI a aclararme que la semana pasada, en la reunión que tuvo Rogelio Paredes, el ministro, con inversionistas canadienses y de Estados Unidos, no estaba Bolota, como yo había dicho, era Cumberbatch. Y yo no los reconozco ni sin mascarilla. Entonces, con mascarilla, pues mucho menos. Pero lo que me aclararon fue que Cumberbatch con Aníbal Culiolis, estaban como intermediarios de la empresa. Era el que guiaba, entre comillas, o sea, lo cito, guiaban a la empresa. Eran los lobistas. Eran los lobistas. Yo quisiera saber qué hacen ellos dos como lobistas de esa empresa ante el gobierno y qué obtienen a cambio, ¿no? Pero ellos están contratados privadamente por la empresa, debe ser, ¿no? Que es un contrato privado. Para hacer el entonces El trabajo del lobby. Entonces Jaime Lazo y Odebrecht es un contrato privado, ¿así? Mira, tú has dado en el clavo y ayer lo iba a comentar con relación a esa figura de lobista. Primero no existe, y yo realmente no siento que son lobistas, diría yo que son más bien como mensajeros, o un lleva y trae, porque realmente en otras latitudes sí está regulada la figura del lobista. ¿Para qué? Para establecer ese límite que usted muy bien acaba de mencionar, ese límite entre, ven acá, donde se separa la política y entra un contrato privado para realmente ejercer influencia en un funcionario público, porque eso es lo que busca un lobista. Entonces, si ya hayan aparecido muchos lobistas, hay gente que se está dedicando al negocio, porque antes nada más había como uno o dos
que se buscaban específicamente, porque si ganaba el gobierno tal, ellos tenían a una persona que era el contacto con todos los funcionarios. Y si ganaba este gobierno, pero ahora hay muchos. Y cuando yo leía el knockout del señor Lasso, me di cuenta que este es el tipo de cosas que verdaderamente perjudica a muchos gobiernos. Porque mira, incluso el mismo señor Lasso ni siquiera creo que entiende la magnitud de lo que dijo en sus declaraciones del domingo. Él se autodenomina lobista, como cualquier otra profesión particular que existe, como cualquier otro contrato privado que pueda tener una empresa que hace negocios con el Estado. O sea, es complicado y es mucho más complicado de lo que la gente piensa esa figura de lobista. Y eso debería ser en lo que estuvieran trabajando nuestros diputados, claro, si tuvieran un criterio patriótico para definir las leyes que sí hay que aprobar y los temas que sí hay que regular. La profesión de lobista, como bien dices, Atenógenes, está regulada en los países del primer mundo y es usual y es antiquísimo. El problema es que aquí a cualquiera se le llama lobista y a cualquier traficante de influencias se le llama lobista, cuando la figura choca incluso con algunas de las que están tipificadas en el Código Penal. Porque como no está regulado, claro, no tiene límites de ninguna naturaleza, de carácter ético, de conflicto de intereses, etcétera. No, incluso hay funcionarios lobistas. Y aquí estamos hablando de, funcionarios lobistas, aquí estamos hablando de exfuncionarios lobistas, exdiputados lobistas, pero también hay oficinas de abogados lobistas y que vienen por gobierno. Le toca a este bufete de abogados en este gobierno y al próximo bufete de abogados en este gobierno. ¿Por qué? Porque de esos bufetes de abogados salen las figuras que están en las posiciones importantes. Y eso también es muy complicado porque realmente no hay una línea que separa ese interés público del privado y el por qué esa oficina de abogados tiene esas influencias. Y pasa no solamente con oficinas de abogados, va más allá también. Hay oficinas hasta de comunicaciones que se dedican a hacer lobby. Entonces, hay un desorden muy grande con esta, y esta reflexión la traigo a colación por el knockout de Flor con el señor Jaime Lasso. Hay tanto enredo, tanta gente que quiere ser lobista y que puede ser una profesión de mucho éxito, pero que yo creo que ya es el momento de regularla para entender de qué forma en que tú puedes ser lobista. Porque hoy en día basta con que hayas estado, por ejemplo, en la asamblea, o que hayas sido funcionario, o que tengas algún tipo de nexo con el partido que va a ganar y ya te conviertes en lobista inmediatamente. Démosle forma, regulémosla y evitemos entonces problemas mayores, porque créame que esto puede complicarse si no se trata de una forma responsable. Y ya por lo que veo es una carrera, por lo que acaba de mencionar Flor. Todos los días aparecen lobistas nuevos. Increíble. Sí. Bueno, cambiando de tema también, vieron que el Congreso General Cuna aclaró que la decisión de no usar mascarilla es del Congreso de Cultura Guna. Al revés, ¿no? Que no tiene, sino el Congreso de Cultura Guna fue el que tomó la decisión de no usar mascarillas, pero ellos no tienen realmente jurisdicción coactiva y sus decisiones no son obligatorias. Y entonces en noviembre el Congreso General Guna va a revisar eso y a tomar una decisión. A mí me resulta curioso el timing, porque ya abrieron casi que todo, ¿no? Y ya han pasado, la gran mayoría de los abusos ya pasaron. Entonces, ahora vas a hablar de esto y además la mascarilla no es uno de los abusos. Eso no pone en peligro su cultura. Y fuera de afectarlos a ellos y a todos, no ayuda al turismo. Sí, por supuesto. No, a mí me preocupa lo de la medicina Dule. Sí, correcto. O sea, digo, pero por favor, estamos hablando de una época en donde, independientemente de las creencias, se requiere una base científica. Claro. Y esto es algo, esto pudiese crear un problema sanitario grave, no solo en Gunayala, en el país entero, si Gunayala no se somete a las recomendaciones que lleva adelante el Ministerio de Salud y las autoridades mundiales. Porque imagínense si de repente se hace caso a este comunicado del Congreso Cultural Guna. ¿Y qué pasa cuando llega la vacuna? No se van a vacunar entonces en Gunayala porque por órdenes del Congreso General no se deben vacunar porque hay que confiere la medicina Dule. Cuidado con eso. Eso es lo peligroso. Sí. A mí otra cosa que me parece peligrosa es el hisopado obligatorio en playas. Eso es difícil de ejecutar. Pero no solamente es difícil de ejecutar, yo sino no que tú no puedes obligar a un paciente a realizarse un procedimiento sin su consentimiento.
Yo no sé si es que no Pero es tienen que no- a nadie en esa abultada planilla que les diga que Pero lo es que están ni haciendo es siquiera ilegal. se hizo cuando estábamos en el pico más alto. Es más, tú llamas a Rosa, yo no sé si Rosa existe todavía. Bueno, llamas a Rosa a la línea esta del Ministerio de 169. Salud, 169, y te preguntan, ¿tiene síntomas? Ah, no, usted no puede hacerse hisopado. Yo no entiendo entonces cómo va a ser obligatorio en No, la playa, por eso es que no me entonces, hace ¿sabes sentido. qué? Pero es que además Alguien- lo que alguien dice Flor, escribía- lo que dice Flor es totalmente cierto. Los parámetros y los estándares de la misma Organización Mundial de la Exacto. Salud y las leyes de Panamá establecen que ese es un procedimiento que el paciente es el que tiene que dar su consentimiento para hacérselo. No Cuando pueden yo me lo hice, me obligarlo. hicieron firmar casi que, o sea, el día que mi mamá nació en el barrio, o sea... No, aquí oye, de igual forma, aquí en Medcon se hace regularmente unos, no son hisopados, pero son Los pruebas antígenos. y uno también tiene que firmar una cantidad de documentos. Entonces yo no veo, eso no resulta práctico. Se No, puede no haber resulta. mencionado, pero no resulta práctico realizarlo. No veo realmente, ni siquiera que fuera al azar. Además, atenógenes en el ambiente de la playa. Sí, o sea, complicado. es que es un tema que es como traído de los cabellos, ¿no? Vas a llegar y vas a decir, oiga, usted venga, hágase un hisopado. Y si la persona dice, no, yo no quiero. Exacto, ¿qué vas a hacer? O ya me lo hicieron la semana y, tú- pasada. y te voy a decir, Póngale la nariz ahí, oblíguelo. Entonces, no, eso me no parece funciona así. gravísimo, me Muy parece grave. gravísimo que se siguen dando abusos todos los días y aquí nadie dice nada. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni el Defensor del Pueblo. ¿A quién acude un ciudadano que se siente abusado en sus libertades fundamentales y A en sus nadie. derechos? No podemos acudir a nadie. Ni siquiera la Defensoría Mira, del Pueblo, hoy, ¿verdad? hoy el viceministro Montilla reiteró el tema de los tragos y dijo que no podía haber un cubetazo en la mesa. Que me muestre la ley donde dice eso. No, él mismo no la mencionó. Y por cierto, ¿qué pasa cuando llegan 6 personas a un restaurante? Cada una se toma una cerveza, ahí hay que poner un cubetazo. Por eso le dije que, ¿en qué parte? Eso es un producto que se ofrece. Que además si el límite es 7 personas en la burbuja, Claro. ¿por qué no puede haber un cubetazo? Un cubetazo de 7, yo no entiendo No, allí. pero y más allá, Incluso, tampoco puedo explicar. incluso con la norma esa absurda de 2 Claro. tragos por persona, pudiera haber 2 cubetazos. y un Claro, poquito más. claro. Exacto. No, ay, papá, a mí que me agarran Mira, en un restaurante con un trago para que tú veas la que yo formo. Mira, te voy a decir una cosa. Pero tú vas a un No, 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 restaurante, yo no te pero tú no puedo tomas, explicar. tú no te embriagas en un No restaurante. me embriago, pero me tomo un traguito. Pero sí te pones happy. No, pero no, yo voy happy ya, o sea, yo voy tú llegas happy al restaurante. normal. Sí, como yo, normal, pues. Pero a mí me van a decir que no me puedo tomar un trago. Yo quiero que me muestres la norma y me voy Además- a que me lleven hasta Coiba, Además hay un detalle. ¿ah? si quieren. Para los que van al restaurante y lo comparan con bar, de verdad, o sea, embriagarse en un restaurante es costosísimo. Los tragos son carísimos. O sea, el que se puede embriagar en un restaurante porque tiene mucha plata, de verdad, porque Yo es costosísimo quiero que embriagarse. el señor viceministro me explique Wow. por qué los casinos no tienen restricción de aforo y todos los demás sí. Mira- Hoy mira se lo que- preguntaste y no te lo respondió, te dio vuelta. y Mario Luis González también, que estaba en la entrevista, que es de Arbite, de los dueños de bares y restaurantes, le sacó lo mismo. Ven acá y explíquenos. Después de eso No cambió lo el explicó, tono. no Después, lo explicó. y vino entonces el acuerdo. Sí, yo después que él como que no va a pelear. y en los casinos venden licor también. Ese es mi punto. Y es más sencillo embriagarse, ¿ah? Sí, por supuesto. Es más sencillo embriagarse en un casino porque tú estás jugando y es más, en muchos dan los tragos gratis que yo no sé si lo están dando gratis, deben seguir dándolos gratis porque esa es parte del incentivo. Entonces, te embriagas gratis, es más fácil embriagarte en un casino. Ese es un punto. Sí, no creo que hayan por suspendido favor. los tragos en los casinos. No sé, DJ Alex, si usted va a los casinos, ¿te ha visto algo de eso? No. A usted no va a los casinos. Oye, y hablando de cosas sublimes, ustedes por favor díganme que vieron cómo la policía va a hacer un reality show. No, cuénteme eso, no lo había visto. de un reality show de características internacionales, de Oh. calidad internacional, porque así lo anunciaron. En Ser TV. O sea, yo va a ser entender. como Todo por la Patria Reloaded. Reloaded. Exactamente, me quitaste la palabra de la boca. O sea, El vamos a comandante en mostrar- jefe en acción y ese tipo de cosas. Dice ellos que es para mostrar cómo luchan los policías contra los delincuentes. O sea, cuando los delincuentes van ganando, vamos a hacer eso. Oye, por favor, entrénenlos en Mira, derechos humanos primero a hacer un show. Hay países, y por ejemplo Estados Unidos es uno, donde los canales de televisión privados hacen este tipo de programas. Cops. Porque son, exactamente, Cops ese se es un llamaba buen la serie, ejemplo. sí. Porque son atractivos o solían ser atractivos para el público ver y descubrir ciertos procedimientos policiales que a lo mejor son desconocidos para la población y desde ese punto de vista se hace docencia, si se quiere, si la cosa se maneja profesionalmente. Pero si lo que se trata es hacer relaciones públicas
a una entidad como la policía. Es lavarle la cara. Usando los recursos del Estado a través del Servicio Estatal de Radio y Televisión. Hombre, a mí me parece que hay cosas más importantes y dónde poner los recursos del Estado en momentos en los que estamos atravesando una pandemia, que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexandre, el timing reveló lo dramático de la situación. El timing. La pregunta timing, después de lo dramático de la situación que reveló el ministro Alexander es: ¿dónde está el plan económico? ¿En qué se está gastando la deuda? ¿Dónde están los gastos que están recortando fuera de los $100 de los viáticos en viajes? Ni siquiera los locales. Por eso digo, el timing. Yo no he visto, por ejemplo, esa responsabilidad fiscal reflejada en las decisiones y actuaciones del gobierno en ninguno de los puntos básicos. Y hay mucha preocupación, por ejemplo, en los sectores de trabajadores y funcionarios públicos, porque es cierto que está aumentando la planilla, pero también es cierto que están aumentando los despidos. Entonces, quítate tú para ponerme yo y encima te contrato más gente. Eso sí es delicado y dadas las condiciones actuales. Porque mucho del argumento de parte del Estado es que, pero estamos contratando gente, la situación está dura, sí, es cierto que está contratando gente, pero estás votando otro montón de gente. A esa gente la estás mandando. Por favor, cámbiame el término. Desvinculando. Tú lo dices pero por el comunicado, las botas, o sea, las destituyes en medio de una pandemia. Claro, es que wow, las dejas en la calle en medio de una pandemia. Y Alejandro Magno Castillero. E independientemente de la línea política que pueda tener la persona, tú las estás despidiendo en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, entonces, cuando es imposible prácticamente conseguir trabajo. Es decir, mantener el trabajo para las personas que estaban en la empresa privada. Y cuando te desvinculan del Estado, te vas sin plata. Sí. Te vas con nada. No te llevas nada. Entonces, yo no digo que no deban votar a nadie que no se lo merezca, pero hay que ver por qué están votando a la gente. Claro, hay que establecer el balance. Ahora, si quieres realmente ayudar a la economía, no necesariamente es desvinculando a la gente. Atenógenes, a partir del 2017, con las reformas que se hicieron a la ley de carrera administrativa, primero, ya no se puede, en teoría, ya no se puede despedir sin justa causa en el sector público. Tiene que ser con justa causa. En teoría. Y segundo, las personas tienen derecho a recibir una indemnización, ¿no? Y una prima de antigüedad. Eso está establecido en la ley a partir del año 2017, los funcionarios públicos. Lo único es que la ley dispone que siempre que la entidad haya tenido en su presupuesto la partida correspondiente. Y eso es lo que nunca pasa. Y ahí está la trampita, ¿no? Claro. Pero eso yo estoy seguro que va a terminar en muchos de los casos de desvinculaciones, que son realmente destituciones en subsistencia sin justa causa, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Tercera de la Corte, porque yo conozco de varios casos. No, y al final quizás le paguen, pero quién sabe dentro de cuántos años. Y se han dado casos inclusive que la persona muere y después aparece que tienen que darte un dinero. Hay una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar hoy con Rubén Elías Rodríguez, secretario general del Partido País, que por cierto, y digo Partido País porque ya alcanzó la cantidad de firmas necesarias para convertirse en partido político. Una pausa, ya regresamos para hablar con el señor Rubén Elías Rodríguez. Hola, ya volvimos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Ya se dio a conocer la cifra de los adherentes que tienen los partidos políticos constituidos y las firmas de los partidos en formación. Y lo último revelado por el Tribunal Electoral, y aquí lo tenemos, el Partido Revolucionario Democrático tiene 604.493 adherentes. El Partido Popular, 22.937. Qué poquito tiene el Partido Popular, acá está desapareciendo, pero sigue siendo partido político. El Movimiento Liberal Republicano Nacionalista tiene 82.225 adherentes. Y ahí viene entonces el Partido Panameñista con 293.743, Cambio Democrático con 310.614 y el Partido Alianza, que se salvó, con 29.300 adherentes. Ahora, quienes vienen retando, están en formación: Unión Nacional Independiente con 13.375, el Movimiento Otro Camino de Lombana con 5.247, el Movimiento Realizando Metas del señor Martinelli con 17.362, ojo, y el Partido País, porque así se llama, con 39.337. Ya se puede decir que es un partido político porque estas firmas se transforman después en adherentes. Así que vamos a conversar con el secretario general de este partido País, el señor Rubén Elías Rodríguez, para entender qué hicieron, de qué forma es que pudieron constituirse como partido político. Ahí está sonando
el teléfono, Flor y Guido. ¿Qué significa ¿Aló? país? ¿Cuáles son las siglas? Buenos días, licenciado Rubén Elías Rodríguez. ¿Cómo le va? Para servirle a usted. Aquí vemos que el movimiento político país tiene ya casi 40.000 adherentes. ¿Están del otro lado ya? No del otro lado. Estamos comenzando la carrera. Ustedes se han definido abiertamente como pro familia y en contra del matrimonio igualitario. El artículo 139 del Código Electoral dice que no es lícita la formación de partidos que tengan por base el sexo, la raza, la religión o que tiendan a destruir la forma democrática de gobierno. ¿Qué nos puede decir al respecto? Que no, la posición del partido político en cuanto a su propuesta es básicamente lo que se determina en toda agrupación política en cuanto a planteamiento, filosofía, modo en que pretenden gobernar, pero en este caso no hay violación del Código Electoral, porque eso es una posición de una mayoría que tiene también derecho a opinar y que forma un partido político precisamente para hacer cumplir o tratar de hacer cumplir su pensamiento político en absoluta libertad. Eso no tiene ninguna violación del Código Electoral. Licenciado, buenos días. Le saluda Guido Rodríguez. Hola Guido, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuénteme una cosa, y entonces, ¿cómo quedan ustedes frente a las declaraciones que ha hecho el Papa Francisco en relación con la necesidad de regular la unión de personas del mismo sexo mediante lo que él llamó una unión de convivencia o una unión civil, que además ha sido una constante del Papa desde cuando era arzobispo de Buenos Aires? Es decir, no es algo sorpresivo, simplemente que ahora lo reitera siendo el sumo pontífice de la Iglesia Católica, en un mensaje que se me antoja que es dirigido precisamente a los católicos que tradicionalmente se han opuesto a ese tipo de uniones. Sí. Bueno, yo entiendo lo que usted me plantea y me recuerda mucho a su señor padre don Indalecio, que fue profesor mío de ética periodística cuando estudié periodismo, que lo recuerdo mucho en clase y participamos mucho y lo apreciamos mucho y él también me apreciaba. Pero el tema de los partidos políticos tiene que manejarse un poquito alejado de los conceptos religiosos, porque eso no le da una idea de lo que debe ser la convivencia dentro de una acción política en una sociedad, porque crea muchas diferencias. Entonces, nosotros respetamos el criterio del Papa, lo interpretamos como una forma generosa de entender la libertad de los demás, así como entendemos todos la libertad de culto. Pero eso no quiere decir que él esté de acuerdo con el matrimonio igualitario. Es la interpretación que por lo menos la dirigencia del partido le está dando y consideramos que es un tema que corresponde a cada sociedad, no a un sector determinado o a una dirigencia de una iglesia que le está vedado participar en las actividades políticas. Ahora bien, pero licenciado, buenos días, Tenogen, acá le habla. Muy buenos días. Oiga, licenciado, pero por lo que usted acaba de contestarle aquí a Flor, el partido País entonces tiene una base religiosa muy fuerte. O sea, lo que están haciendo, esos casi 40.000 firmantes que tiene el partido País, responden entonces a un interés religioso muy marcado por lo que usted nos está diciendo. O sea, esa sería la base política de su partido. Es totalmente lo contrario. No es una base religiosa, es una base de pensamiento cívico y de opinión libre. Esa es la democracia. Pero, licenciado, en el 2018, octubre 23 del 2018, los magistrados del Tribunal Electoral anularon 511 firmas de adherentes del partido País porque después de que el fiscal electoral solicitara que se abstuviera de reconocerlos a ustedes porque habían logrado firmas con supuestos engaños. Le decían a los que firmaban que iban a firmar un documento de matrimonio igualitario, en contra del matrimonio igualitario, y después, sorpresa, aparecían inscritos. Y eso lo denunciaron ellos mismos a través del fiscal electoral de entonces, Eduardo Peñalosa.
Y luego, y además que los inscribían sin presencia del Tribunal Electoral como lo exige la ley. Las auditorías arrojaron que algunos ni siquiera recordaban estar inscritos, otros señalaron que no sabían que firmaron a favor de un partido, y un grupo argumentó que firmó para apoyar campañas en contra del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo sabemos que eso no está pasando ahora nuevamente? Bueno, en primer lugar, le aclaro que las afirmaciones que usted está haciendo, Flor, no tienen fundamento en la realidad jurídica. Yo mismo fui el que me encargué de atender las impugnaciones infundadas del fiscal electoral y pude demostrar en un proceso donde se hablaba de 500, donde solamente presentaron a 5 testigos, 5 de ellos se presentaron a declarar y ninguno de ellos negó la firma libre y espontánea en la boleta de inscripción en el partido. No sé, no entiendo por qué el Tribunal Electoral en ese tiempo consideró que 5 firmas faltaban para lograr, cuando 2 veces nos habían certificado sobre el cumplimiento absoluto de los requisitos básicos. Mire, a tal punto, yo no sé si usted pudo asistir a ese juicio, yo le pregunté a uno de los que dijo que él no sabía lo que había firmado, aún siendo un estudiante universitario, y me dijo que él no se había dado cuenta de lo que había firmado. Todo lo cual implica a usted una gran responsabilidad y que ese juicio, en realidad, independientemente de que yo respeto todas las sentencias de los tribunales, a pesar de que no las comparto en muchas veces, no es absolutamente cierta la percepción y lo que los medios difundieron respecto a ese proceso de inscripción del Partido País. Le digo, licenciado, porque es que en su momento el fiscal Peñalosa habló que había más de 20 testigos. Solamente llegaron 5 y ninguno pudo fundamentar su testimonio. Y además, se dijo... Le presenté las boletas y le dije que si ellos lo habían firmado. Y me dijeron que sí lo habían firmado. Bueno, la segunda parte... No se da cuenta de lo que está firmando y dice, yo no sabía. Licenciado, esto fue algo preparado. La segunda parte de la acusación del fiscal, recuerdo que era que también País recolectó firmas sin la presencia de personal del Tribunal Electoral. ¿Y esa parte cómo quedó? No, la parte esa de que sin la presencia del Tribunal Electoral, eso no fue cierto, porque ninguno de los testigos fue a decir eso. ¿Por qué? Porque eso está sometido a un proceso de verificación antes de que se ingrese en el sistema del Tribunal Electoral. Es decir, que si usted en un libro lleva firmas y esas firmas sujetas a la revisión de los pseudo auditores, que tanto los candidatos independientes impugnaron y reforzaron, no pasaba, sencillamente eso no podía ser. Es el mismo fenómeno que se tiene con la recolección de firmas de los independientes, que ahora tienen a un pocotón de personas que optaron por esa forma democrática y ahora están sujetos a procesos por supuesta falsedad. Yo sí le quiero aclarar, licenciado, que no es un tema mediático, es un fallo del Tribunal Electoral. La firma de los 3 magistrados no es un tema mediático. No, en la forma mediática que yo digo es la presentación de los hechos a la opinión pública. Yo realmente puedo demostrarle a usted con la sentencia, con el video de la sentencia, del juicio que diga de la audiencia, que no hubo una sola prueba que demostrara plenamente que alguna persona fue engañada. Lo que pasa es que aquí es criterio, mire, es el criterio general de esta sociedad. Mire, históricamente en nuestro país y en la sociedad en general se ha dado un problema de entender la carga de la prueba. Cuando usted afirma un hecho, tiene el deber de probarlo, pero lleve usted eso a los procesos y terminamos históricamente en nuestro mundo en que como no se podía hacer nada para cambiar la apreciación objetiva de los hechos, llegaron a establecer un sistema que se llama sana crítica, que no es la más sana de la crítica que podemos nosotros aspirar como ciudadanos. Esa es una de las cosas que nosotros queremos cambiar como partido, pero con el concurso de gente que piense y respete la libertad, pero que también respete la libertad de los demás de pensar, de actuar, de realizar su vida y de proyectar su existencia.
Licenciado, vuelvo con el tema de la declaración del partido País en Formación como un partido pro familia. ¿Qué significa que es un partido pro familia? Porque, bueno, mire, porque yo le voy a explicar. Lo que pasa es que ahora hay un término en boga que se llama profamilia. Alguien le pone en boca de uno asuntos de que uno dice profamilia. Yo todavía no he entendido el alcance absoluto del concepto profamilia. El profamilia es todo. Yo creo que todos debemos ser profamilia porque integramos y venimos de una familia. Pero en concepto jurídico hay que definir lo que nosotros sostenemos como partido político en nuestros estatutos, en nuestra declaración de principio, en nuestro plan de gobierno. El plan nuestro es fortalecer la familia y hacerla que cumpla con las finalidades que integran una sociedad que quiere su bienestar. Pero eso con respecto a la familia tradicional o con respecto a todas las formas de familia, porque es que no hay familia. Sí, porque es que la realidad que puede entenderse jurídicamente. Hay una familia como concepto en nuestra Constitución. Licenciado, yo no puedo cambiar los conceptos constitucionales ni los conceptos legales porque, primero que todo, mi deber es respetar la ley. En segundo lugar, las autoridades pueden hacer todo lo que la ley los autoriza y están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Es que todo comienza por allí. Y ahí es donde, cuando vienen las distorsiones de los conceptos individuales, es que se crean los conflictos, los malos entendidos, y creamos situaciones como las que estamos viviendo. Pero, licenciado, es un hecho cierto que la familia nuclear o familia tradicional está desde hace décadas en crisis, no solo en Panamá, en buena parte del mundo. En Panamá es dramático porque aquí el argumento de las personas que se dicen pro familia suele ser que es que la familia tiene que ser de padre y madre porque los hijos tienen derecho a crecer en un ambiente sano de formación con el padre y la madre, pero la realidad... En que el 70% de los casos... El 72% de nuestras familias son solo de la madre, porque el padre sirve para la concepción y la procreación, pero ya hasta ahí llegó. Esa es una realidad dramática. Yo le voy a dar mi idea y lo que hemos puesto en la filosofía del partido, porque yo soy uno de los que he creado el planteamiento filosófico, el plan de gobierno y qué es lo que se pretende plantear como una propuesta en nuestra sociedad. Yo no sé si usted sabe que yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Codificadora del Código de la Familia. Yo me encargué de reorganizar este código y de hacer la propuesta, y es bueno recordar que ese código que estamos viendo ahora y que tiene esas normas que ahora se están impugnando es producto de un estudio que hizo la Iglesia que se llamó el informe CONAFA, Comisión Nacional de la Familia, precisamente atendiendo el gran problema de desorganización social que se preveía desde ese tiempo. Así es que realmente ha sido un problema histórico el hecho de la disfuncionalidad de la familia, la falta de educación de los padres de familia, la falta de responsabilidad muchas veces por distintas razones. En fin, todo este gran problema social se trató de buscar forma de solucionarlo. Yo los invito a todos ustedes a que lean el libro tercero del Código de la Familia, que casi nadie lo menciona, que fue preparado por la doctora Aurelmenta Guerra de Villalá, que fue la codificadora de esa parte del código, donde se habla sobre la participación del Estado en la política familiar. Ahora, licenciado, pero estamos hablando de política familiar, no de sexo. Ahora, licenciado, pero algo han hecho ustedes para que en menos de un año hayan logrado levantar esa cantidad de firmas. En las elecciones pasadas, creo que por 7 firmas ustedes no se constituyeron en partido político. Pero ahora... Y en esa época se requerían 37,000 y algo, pero ahora que se requiere más de 39, estamos viendo que ya prácticamente van a ser o se van a constituir como partido político previa revisión del Tribunal Electoral. O sea, algo han hecho ustedes que han levantado más el estímulo de la gente que otros candidatos de otras fuerzas políticas que no han conseguido esos firmantes. Mire, usted como periodista de gran experiencia, hijo de un gran amigo y gran filósofo y gran jurista, y también de una trayectoria personal importante, Flor como periodista
que tiene su reconocimiento social y que tiene puntos muy importantes e interesantes en los planteamientos sociales, saben que este país es complejo, obedece a una cantidad de respuestas, a estímulos que le damos, pero el secreto nuestro fue hablar con la gente y decirles que nosotros necesitamos reconstruir este país, que nosotros necesitamos volver a un orden jurídico, y si queremos cambiar el orden jurídico tenemos que ponernos de acuerdo de buena fe en un estado de paz social, y que eso lo podemos lograr solo con la participación de los responsables ciudadanos de este país. Y yo creo que esa voz llegó, y hay mucha gente que incluso han quedado sin inscribirse. Yo tengo una lista como de 60 que llegaron a última hora. Pero el tema no es cómo se inscribe, el tema aquí es participar políticamente, cualquiera sea tu opinión, tratando de hacer ver que es buena para la sociedad, no creando diatribas y conflictos que no permiten que caminemos en otros aspectos que el país necesita, que también son importantes. Pero país sí está recibiendo apoyo de diferentes iglesias y cultos del país. De todas las religiones hay. Mire, la junta directiva, yo creo que hay de católicos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay personas de la religión judía. En fin, hay de todo, ¿no? Pero ve, o sea, si hay un corte del partido en función de la religión, yo creo que es ahí está el punto focal de mercadeo que está realizando el Partido País, por lo que usted me está diciendo. No es tema de religión, es tema de posición de la sociedad con respecto a ciertas instituciones. Mire, ese tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, podemos tener un debate cuando quieran, pero hablamos en tema jurídico o en tema social, pero no es completamente la misma esencia, ¿no? Por eso es que yo pienso que el país necesita como refrescar su memoria, refrescar su propósito, y yo creo que esta pandemia o sindemia o como quiera que le llamen, ha permitido que muchos se hayan quitado la máscara, no la mascarilla esta que tenemos que usar obligatoriamente, sino esa especie de venda que no nos permitía ver nuestras debilidades como sociedad. Entonces, ahora que la podemos ver, es el tiempo de rectificar, y esa es la invitación del país a la juventud, porque ellos son los que tienen que construir algo nuevo para que puedan vivir en paz. Un partido moralista o con altos estándares morales, por lo visto. Un partido moralista, con altos estándares morales, por lo visto. Es correcto. Para mí el estándar, mira, nosotros le vamos a exigir a todo el que sea candidato de país que presente su récord político. Y el que no puede presentarlo, o el que tiene por lo menos un tufo a corrupción, puede ser candidato de nuestro partido. Espérese, y una pregunta, ¿y candidatos de su partido homosexual podría haber? ¿Perdón? ¿Candidatos de su partido abiertamente homosexuales podrá haber o no? Bueno, cualquiera se puede inscribir en el partido país. Que sea candidato son otros 500 pesos. No, eso no. Que sea candidato depende de los sistemas que hay de elección, como en todos los partidos. Ahora, en los partidos políticos actuales no hay ninguno que haga ese tipo de discriminación. Usted puede aspirar a lo que quiera. El problema es que tiene que buscar a gente que lo apoye para llevar su proyecto como válido. Esto es lo que yo digo de lo que actualmente sucede con el problema de estos cambios en el código de familia. Claro. Si usted quiere cambiar la ley, cámbiela por los procedimientos que establece la ley. Ahora, pero no me vaya a una embajada o a un consulado a casarse con leyes de otro país para tratar de imponerlas a una sociedad donde eso es nulo, de nulidad absoluta. Es un camino equivocado, pero yo lo respeto y creo que todo el mundo aquí puede hacer lo que quiera. El problema es que las autoridades tienen que cumplir y hacer cumplir la ley. Y mientras la ley no disponga a otra cosa, tendremos que acogernos a lo que está dispuesto y lo que es positivo. Licenciado, lo del récord policivo, bueno, está muy bien, pero eso no es ninguna novedad, porque de hecho para ser candidato a cargos de elección popular
uno de los requisitos es no haber sido condenado por delito doloso a más de 5 años de prisión. O sea que eso es una medida de prevención que todos los partidos, está en el Código Electoral. Todos los partidos deben tomar como medida de prevención para evitar una impugnación una vez se ha producido la candidatura. Así que, pero eso es una norma por default, por así llamarlo, para todos los partidos y todos los candidatos. En todo caso, a menos que sean señalados, porque es que a veces no aparece en tu récord, pero eres una persona muy señalada por participar en actos de corrupción. Esos tampoco van a tener cabida en país. El problema de las patas flojas de nuestra justicia, que aquí tenemos una impunidad rampante y que aquí tuvimos un cuerpo legislativo que se encargó de crear todas aquellas condiciones para llegar siempre a la impunidad, y una cantidad de pusilánimes que administraban justicia e investigaban los delitos que nos han colocado en un estado de total incredibilidad. Y entonces nadie cree en nadie. Yo pienso que la fama social es importante. Todo el mundo sabe aquí quiénes son los corruptos, pero nadie los mete presos ni nadie va en contra de sus bienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que volver a retomar un pensamiento mucho más estricto, que puede ser a través de la formación de nuevos criterios y de nuevos valores, o el reforzamiento de los valores de las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias al licenciado Rubén Elías Rodríguez, secretario general del nuevo partido País. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Hola, ya estamos de vuelta. Y hay un tema que no quisiera dejar de abordar, y es la declaración del procurador, que dijo que hay una serie de fueros, privilegios y prerrogativas que dejaron por fuera a varios del caso de Brecht. Ahí están 3 personas: Rómulo Rux, la esposa de Francolini, y Juan Carlos Espinosa. Estos lo lograron gracias a fueros y amparos. La pregunta es cómo el Tribunal Electoral se demoró tanto en resolver esos fueros, 8 meses. Y encima esos fueros se pueden reconsiderar, Guido. Esos fueron políticos. Por esa razón quedaron por fuera. Tribunal Electoral. Y la Corte, además, tiene 2 años sin responder estos amparos. Tienen uno de noviembre del 2018. Entonces, si las fiscales se pasan de término, les tumban los casos. Pero ¿quién le para el happy al otro lado del órgano judicial, no? O sea, Tribunal Electoral 8 meses para resolver un fuero y la Corte 2 años para resolver un amparo. Oye, esto es una manera de... Esa es la mala utilización de la llamada ventaja procesal. Por supuesto. Sí, ¿no? Y eso es lo que abona el camino a la sensación de impunidad que hay, ¿no? Es terrible que las instituciones encargadas de hacer justicia electoral, y en el caso de la Corte, se tomen todo ese tiempo, porque no deja de quedar un sospechoso olor a acuerdo extrajudicial o a que el sistema procura siempre es un resultado de impunidad. Algunos dirán, bueno, pero es que se quedaron por fuera 3, pero sí 102 sí quedaron metidos. No importa, es que la justicia es para todos. Y en eso hay que ser exigentes. Y es la famosa selectividad bendita que hablamos. Oiga, yo quería aprovechar porque el licenciado Rubén Elías Rodríguez, en su explicación, mencionó varias veces a tu papá, Guido, al profesor Indalecio Rodríguez. Sí, bueno. Profesor de ética de muchos que estudiamos en la Universidad Nacional de Panamá. Yo no la terminé en la Universidad Nacional de Panamá, la terminé en una universidad privada, la terminé la carrera, pero sí tomé la clase de ética con el profesor Indalecio. Y sí es importante destacar 2 cosas, porque el profesor Rubén Elías Rodríguez mencionaba insistentemente, porque lo dijo creo que 2 o 3 ocasiones durante la entrevista a tu papá, porque tu papá, nosotros lo conocimos como un hombre religioso fuera de las aulas, muy religioso, pero a pesar de que daba la cátedra de ética, él nunca nos mencionó la religión, ni vinculó la ética con la religión. Es más, lo primero que decía era que la ética no era igual a religión. La ética no tenía nada que ver con religión. Y yo creo que, no sé en el sentido que quizás lo haya dicho el licenciado Rubén Elías Rodríguez, pero sí creo que vale la pena esa observación en estos tiempos, porque muchos piensan que por ser más religioso eres más ético. Y eso no funciona así necesariamente. ¿Qué tiene que ver la ética con la religión? No tiene nada que ver con la ética. Nada que ver. Y les cuento una anécdota, porque es cierto lo que dice Atenógenes. Mi papá era un hombre muy cercano a la Iglesia Católica, muy apreciado por toda la grey católica.
Les cuento algo. Cuando una vez tuve oportunidad de compartir con Monseñor Carrascosa, que hoy es nuncio en Ecuador, pero que fue nuncio apostólico de su santidad el Papa en Panamá, creo que 9 años, un récord. Le dije a Monseñor, Monseñor, yo tengo una preocupación, y es que yo soy creyente, pero no soy practicante. Es decir, yo voy a misa cuando hay alguna ocasión especial, un sepelio, un bautizo, un matrimonio, pero yo no soy de ir a misa todos los domingos. Y me dijo, no te preocupes, que estás mucho mejor, que son practicantes, pero actúan como no creyentes. Exacto. ¿No? Entonces, Exacto. esa anécdota refleja más o menos lo que está diciendo. Es cierto, mi papá jamás mezcló la ética periodística, la ética profesional, la ética de abogado, que también era abogado, con el tema religioso, comprendiendo que son dos áreas totalmente distintas de la práctica en la vida. No, y es buena la observación, porque quien vas más a tu culto, a la iglesia, la religión que profeses, no necesariamente te hace una persona ética. Hombre, y además eso no cae del cielo, ¿ah? Lo dijo Jesucristo en su momento. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son dos temas separados. Así es. La vida terrenal de la vida espiritual. Y la moral, como tal, no va de la mano tampoco de práctica religiosa. Y eso lo digo en el buen sentido. Yo soy una persona religiosa. Bueno, me considero religiosa, quizás no practicante, como muy bien se está señalando Guido. Voy a la iglesia ahora en situaciones especiales. Pero una cosa no te vincula con la otra. Quien más va a misa no necesariamente es el más ético. Quien más practica la religión no necesariamente es el más ético. Y eso hay que verlo en los ejemplos de la política en nuestra América Latina, no solamente en el caso panameño. Los dictadores más grandes, más odiosos y más desalmados que ha tenido América Latina, todos iban a misa todos los domingos. Y lo hacían ver. Vemos los casos de Anastasio Somoza en Nicaragua. Vimos el caso de Fulgencio Batista en Cuba en su momento. Vimos los casos de República Dominicana. Vimos los casos de Colombia. Y así seguimos enumerando cada uno de los países que fueron amenazados por estas dictaduras. Pinochet en Chile, por Dios. O sea, es lo que vimos. Entonces no necesariamente, y ellos se decían en su momento éticos, moralistas y demás, iban a misa todos los domingos y no necesariamente estaban tomando las mejores decisiones para sus pueblos. Al fin y al cabo, el practicar o no una religión es un asunto del fuero interno de cada quien, y de su espiritualidad y de la libertad a la que hacía alusión el licenciado Rubén Elías Rodríguez. Y como en cualquier otra obra humana, no necesariamente que la practiques tiene que estar vinculado a que todos los que están a tu alrededor la practiquen, o obligar a la gente que está a tu alrededor a que la practique, ya sea que seas pro, en contra o lo que decidas tú hacer. La gente no está obligada a hacer como tú, es una decisión individual y particular y se lleva realmente en el alma y no necesariamente, y en tus acciones, porque creo que eso sí tiene que ver. Mucha gente que se dice religiosa y no necesariamente actúa de la mejor forma. Una tremenda reflexión para terminar el día y el programa, Flor, ¿viste? Gracias, licenciado Atenógenes. Hoy tuvimos 3 Rodríguez, ¿no? Sí, para que veas que es una plaga. El otro día dije en el noticiero que venía Cuarto Poder con Flor Rodríguez y Guido Mirrachi. Está bien, está bien. Así terminamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Ya viene el brunch.